Hola, muchas gracias por estar con nosotros en otro capítulo de La Libreta. Hoy tenemos invitadaza de lujo. De verdad que estoy muy emocionada y muy contenta de que nos haya permitido estar con ella, Margarita Zavala, que es una mujer pues referente de la política. No me puedo poner a decir todo lo que has hecho, lo vamos a platicar, pero eres un referente en la política de México. Muchas gracias. Gracias de verdad por permitirnos platicar contigo y por conocer tu historia, que de verdad es muy rica y tenemos mucho que decir y platicar con la gente. Gracias. No, al contrario, Adriana, muchísimas gracias. Y bueno, sí hay una vida ahí en la política que sí creo que es una actividad bien humana, que tiene que ver con el servicio y que debe ser definida a partir del servicio, no a partir del poder. Claro. O sea, el poder es para que, pues valga la redundancia, puedas ayudar. Si no, Sobre no tiene todo, poder sentido. ayudar. Eso es bueno terminar la frase, Sí. porque hay quien decía, el poder es para poder, pero... Sí, no es por el poder mismo, sino para la construcción del bien común. Y por eso sí la podemos, pues en términos más humanos, pues describirla o definirla a partir del servicio. Claro. Y bueno, tenemos que recordar cuando fuiste primera dama. Antes de eso, yo recuerdo una entrevista en la que tu esposo estaba, me parece, con Ricardo Rocha. Hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención desde ¿Cuál? entonces, porque él dijo que tú deberías de ser la candidata y no él. Él reconoció en esa entrevista que tú eres muy inteligente, que eres una persona precisamente que ama la política en el servicio. Entonces, en esa entrevista, cuando él era candidato, así lo reconoció. Mi pregunta es, ¿había condiciones en ese momento para que... No, pero además él debía ser candidato. Él era siempre lo ha sido una persona muy preparada. Lo dijo porque me quiere mucho, pero también es cierto que él me conoció en la política. Así es. No me metió a ella, sino que él me conoció en la política y eso ha hecho de él alguien que me respete mucho mi propia carrera. Ajá. Entonces, que es difícil. Es difícil, también difícil, supongo que para él, claro, también ir respetando esa parte. Y bueno, y para mí lo mío, pero también sé que mucho de mi carrera tiene que ver con el conocimiento que tuve como la esposa del presidente de México, Felipe Calderón, y que pues a la fecha igual. Entonces tampoco uno va solo en la vida, ¿no? Tienes tu propia carrera, pero también mucho de lo que he aprendido o aprendí a amar más a México todavía es después de gran privilegio en términos, digamos, el mayor honor en términos cívicos que puede tener una familia, que alguien de tu familia sea presidente de la República. Y justo para allá iba y quería preguntarte, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué pensabas cuando tu esposo estaba tomando protesta como presidente de México? Son cosas que muy pocas personas en el país han vivido. ¿Cómo se vive? Bueno, acuérdate que luchamos contra alguien que no era demócrata. Y no lo hace a la fecha, y si había alguna duda, pues ya demostró que no lo es. Ajá. Entonces, fue momentos muy difíciles del país porque había una idea muy clara de dar un golpe de Estado, de no dejar tomar protesta, pero nosotros teníamos la razón y la verdad. Ajá. Y las actas. Además. Entonces, y lo digo porque en términos jurídicos eso es bien importante, porque el derecho es para la mejor convivencia. Entonces, fue un momento muy impresionante. Por un lado, yo estaba muy segura que Felipe iba a tomar protesta donde debía tomarse protesta, porque eso era lo digno, lo republicano, eso era la verdad y eso era lo demócrata, independientemente si el otro reconoció o no. También del otro lado, pues había personas que apoyaban a López Obrador que en el fondo pues reconocían que era Felipe el que había ganado, ¿no? Muchos otros votantes que habían dicho yo no sabía, pero pues ahora que ya lo vi actuar, pues bueno, qué bueno que ganó el otro, ¿no? Ajá. Entonces, vas con esa fuerza. También yo soy una persona muy espiritual y en ese momento pues sí requería como de fortalecer mi fe. Ajá. Para que hay momentos en que tienes que dejarlo en sus manos. Sí. Y eso sí lo hice. Se deja en sus manos para que yo entre más libre al momento. Ajá. Entonces, estoy muy bien porque, pues, ahí tiene Felipe una narración, pero realmente llegamos, no había nadie en la ciudad,
todos estaban viendo la tele, incluso cuando vamos pasando, me acuerdo, viaducto, un edificio, una señora se acerca la familia a la ventana y empieza a hacer así. Ajá. Y eso les da mucho ánimo. Sí, sí, claro. Y yo le dije, eso por millones está esperando que tú tomes protesta ahí, en el recinto legislativo, no en el baño, ni en el auditorio, ni en el pasillo, ahí. Y luego, pues, también fue un PAN súper unido, que defendió la verdad y la razón, y eso... pues Maru Campos estaba ahí. Maru estaba ahí, así o sea, sí, súper valiente, además en las primeras. Y con una enorme dignidad, porque, o sea, la foto es impresionante. Sí. Está Maru junto con otras diputadas que dio una batalla extraordinaria. Aguerrida como norteña. Sí, aguerrida. y bueno, yo la conocía desde antes, pero además su mamá también había estado en la diputación con Felipe. Entonces, muy dignas todas ellas, todas las diputadas, plantadas, senadoras, ahí en la entrada, en la tribuna, se organizaron muy bien. Bueno, fueron las cosas más emocionantes que hemos tenido. Podría estar una hora hablando de eso, pero la verdad, al final de cuentas, triunfa la ley, triunfa las razones democráticas, y me parece que eso tiene que saber un servidor público. No voy solo. Si a mí me da miedo, si yo concedo esta, si dejo de aplicar la ley luego como gobierno. Así es. Y entonces, pues a mí me dio, y creo que logró dar mucha seguridad. Y luego como familia, ¿cómo viven juntos? ¿Qué edad tenían tus hijos? Sí, ¿Y cómo eran muy llegan chiquitos. juntos a Los Pinos el primer día? Nosotros nos quedamos en nuestra casa. Ya había cosas en donde íbamos a vivir. Nosotros no vivimos en la casa grande, sino en otra casa chica que había hecho Vicente Fox y Marta. Ajá. Y entonces ahí en Los Pinos. Y además es de un piso, y mis hijos compartían cuarto, porque no había 3 cuartos. Y mi hija tenía, de una salita se hizo cuarto. Okay. Y entonces llegamos, de la casa salimos, y ellos se fueron directo al auditorio, porque el López Obrador y su gente se habían dedicado a hacernos la vida imposible. Entonces era mejor que fueran al auditorio. Okay. Creo que eso también les enseña la adversidad, y que no toda la gente ni es buena, ni toda la gente va a respetar, y que tú tienes que tener dignidad para defender un país que decide hacer las cosas vía la ley y vía la política. ¿Ellos tenían edad para dimensionar lo que estaban viviendo? No, y no les tienes que dar más información que esa. Tu papá no iba a dar a protestar, y ustedes se van para allá, punto. Ajá. Y algunos sí estaba viendo la tele, uno, y yo voy, porque vio como los diputados, senadores como Heriberto Félix de Sinaloa, pues enfrentando, el propio Santiago enfrentando, otros les rompió las costillas, o sea, cuando tienes la razón, das todo. Y eso pasó. Y entonces ya tomó protesta súper emocionante, y luego nos fuimos a ver la protesta, ya en Pinos, y nos las pusieron, y ya aplaudieron mis hijos. María tenía 9 años, Luis Felipe tenía 6, y Juan Pablo tenía 15 días, pues como 10 días de haber cumplido 4. Estaba muy chiquito. Chiquilín. Y bueno, empieza este gran trabajo, recorres todo el país, conoces comunidades que mucha gente no conoce. Bueno, ya lo conocía, porque como estuve yo entré al PAN cuando era oposición, en un partido hegemónico, por si no suena raro. Algo similar. Estamos advertidos, ¿no? Pero, cuando empezó la campaña de Felipe y yo habíamos recorrido el país no sé cuántas veces. Y luego, pues, en la campaña igual, porque a mí me gustan mucho las campañas. Yo fui a la campaña de Pancho Barrio, por ejemplo. Y en alguna ocasión a la de Ramón también. Y como en esta de Maru, pero entonces como que ya conoces. Pero pues ya llega los 6 años, y sí es otra dimensión. Claro. Y claro, conoces mucho más municipios. Yo creo que nadie, o sea,
digamos, cuando para el 18, por ejemplo, nadie había recorrido el país como yo. Como tú, exacto. Pues, de otra manera, Andrés Manuel, pero yo creo que el número de veces, creo que yo le ganaba. Vas ganando. La otra, porque además me gusta, finalmente, ¿qué hice? Yo escogí temas que me gustaban y que tenían que coincidir con temas importantes para el país. Y que pudiera o yo aportar o importante aprender. Uno era el de adicciones. Y Chihuahua respondió muy bien con los centros de Nueva Vida. Y por eso cuando llegamos a Juárez llegué con mucho más instrumentos. El otro, el de desastres naturales. Yo pertenecía a guías, y que es como Scouts, para mí hace movimiento guía, y había trabajado mucho en temas de servicios. Y, por ejemplo, cuando fueron las explosiones de San Juanico, pues yo tenía 16 años, pero pues me fui a ayudar allá a la basílica, yo limpiaba baños, porque pues, donde te ponen ayudas, ¿no? Entonces ahí yo comprendí la importancia, por ejemplo, de eso, de todos haciendo su tarea y todos al mismo tiempo haciendo su tarea, se mantiene orden, se mantiene limpieza, para hacerle la vida a quien ha perdido todo mucho más amable hasta donde se puede, ¿no? Y luego escogí migrantes. Y de estar preparados, Margarita, y de tener fondos suficientes para alguna situación que ocurra, de no dejar al país pues a la deriva si pasa algo. Un fondo bueno, por ejemplo, el Fonden fue un fondo que realmente se activó en la época de Felipe, se activó mucho más. Se había activado bastante con Fox con esos 12 años, pero particularmente el Fonden entró una serie de reglas de operación muy claras y estuvieron también en protección civil, como que le metieron mucha fuerza a los temas de desastres naturales, vía protección civil, que hasta la fecha está en gobernación, y el Fonden fue muy importante porque tienes que llegar directamente y rápidamente, inmediatamente con el dinero. Cambio pero aquí yo veo tener esa experiencia pues que tú tuviste para saber pues sí, o también voluntad, porque yo, por ejemplo, en el Otis, en Acapulco, pues llegó pues 4 semanas después, un mes, y tú tienes que llegar directamente para contener muchos problemas derivados de un desastre natural. Así es. Bueno, y como mamá, ¿cómo vives las campañas, los recorridos y luego ya después como primera dama el estar en municipios, en estados, en eventos y atender la agenda también del presidente? Y entonces, ¿cómo vives? Es complicado, pero también a las mujeres nos sabemos resolver cosas complicadas. Es decir, ahorita la que me estoy yendo dice, pues sí, es que al final todas hacemos balances. Así es. Y esa es la clave para quien está casada, para quien no, para quien tiene hijos, para quien no. Sí tiene que haber balances. Y ese es un esfuerzo humano de todos los días. Y creo que las mujeres, porque nos diversificamos mucho, tenemos constantemente esa tarea. Creo que es tarea de hombres y mujeres, pero creo que nosotras tenemos mucho esa tarea. O la hacemos bien. Y por un lado, debo decir, yo nunca acepté que me digan primera dama. Lo dije y me acuerdo hasta cuando Felipe fue candidato a Michoacán en 95. Y digamos, uno no hace cruzada nacional, pero nunca lo hice. Y menos cuando estuve convencida con el tema de mujeres, ¿no? Que fuiste parte fundamental en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Sí, yo estoy convencida de que el desarrollo pasa a través de las mujeres. No únicamente a través de las mujeres, pero cuando todos los 90s, cuando muchos de los que nos están viendo ni habían nacido, cuando todos los 90s, hasta los 90s, el dinero se daba directo al jefe de familia, que era el hombre. Cuando empieza a cambiar el mundo y empieza a decir, no, dáselo a la mujer porque representa, de acuerdo a estudios, ella lo va a llevar a la salud, lo va a llevar a la escuela, lo va a llevar a su casa y se va a distribuir mejor ese dinero, eso cambia. Sí, claro. Entonces, tanto el de Fox como el de Felipe entran al tema de políticas públicas hacia las mujeres a través de ellas. Había empezado Cedillo también, porque acuérdate que Medellín fue 95, entonces él empieza a cambiar ahí, pero los que realmente hacen la implosión o los que lo hacen mucho, lo expanden, pues es primero Vicente a través de Seguro Popular y Oportunidades, y luego Felipe, que ya oportunidades ya la entrega de directa de dinero
ya lo manda al campo y ya son 25 millones de familias. Ahí que queda claro también los estudios que lo mejor es condicionar el dinero. ¿A qué? A que hubiera niñas en las escuelas. Claro. Y que las niñas, en Chihuahua, como en muchas partes del país, las niñas llegaban a quinto de primaria y las sacaban, o a cuarto de primaria y las sacaban. Sí. Entonces, te daban la transferencia a ti, siempre y cuando tu hija fuera a la primaria, y luego a la secundaria, y luego que no desertara. Entonces, en los 6 años de Felipe, y eso me da mucho gusto, pues yo veía que eran los años que México había tenido menos deserción de niñas. Ajá. Y en el 2011, por primera vez el país llegó parejo, niños y niñas, toda la primaria, toda la secundaria. Y bueno, o sea, esas cosas te empiezas a decir, pues bienes públicos, ¿no? Sí, muy claro. Bien. Y me preocupa que ahora México está viviendo la mayor deserción escolar, millones. Bueno, y con todas estas políticas públicas que hay actualmente, hace 10 años ya está en la Constitución el tema de paridad, aquí en México, y hay cuotas de género. Todo esto ha generado grandes avances, pero todavía falta mucho, hay muchos retos todavía para las mujeres. ¿Crees que haga falta más políticas públicas, reevaluar las políticas que actualmente se aplican, o qué necesitamos para seguir avanzando ahorita las mujeres? Bueno, me parece que hubo retrocesos. Por ejemplo, cuando quitan las estancias infantiles, que fue inspiración de muchas peticiones de campaña, me acuerdo de una Herminia que escribía eso, algo parecido a las estancias, y otra las casas de cuidado diario de Chihuahua, que yo las conocía, y las estancias infantiles ya fue una política pública hecha desde el Estado, no un objeto, fue muy fuerte, son más de 10,000 estancias, más de 200,000 niños atendidos. Cuando el gobierno las quita, o las puede quitar cualquier otro gobierno de manera populista, las quita y dice, no, ahí les va su dinero, pues no es cierto, porque todos sabemos que el bien común no es la suma de bienes individuales, sino es un bien común. Claro. Y entonces la estancia era un bien común, que no se arregla dándole a cada mamá 600 pesos o 700 o 1,000, se arregla poniendo las estancias. Eso. Entonces me parece que hay cosas que hubo un retroceso. Hubo un retroceso también al haber quitado el Seguro Popular. Porque el Seguro Popular era precisamente para quienes no estaban ni en el IMSS ni en el ISSSTE, o sea, para quienes no tenían empleo formal. Y hay una gran mayoría de mujeres que no tienen empleos formales. A lo mejor uno dice, sí, cierto, mi mamá vende ropa. O, sí, cierto, mi mamá va nada más de entrada por salida. Y solo va 2 días a la semana, y con eso tiene para cuidarnos y balancea su vida así. Bueno, pues sí es cierto, porque mi mamá en realidad hace manualidades o hace artesanías y no está en el mercado formal. Y entonces el Seguro Popular empezó a beneficiar a muchas mujeres, sobre todo, o jóvenes. Yo doy clases, ¿no? Va a la universidad y da clases de guitarra, o va a la universidad y da clases o de inglés o de matemáticas, que todos necesitamos, y dan clases de matemáticas los chavos. Entonces, el Seguro Popular resolvía un tema de seguridad social para quien no estaba en el mercado formal. Cuando tú quitas el Seguro Popular, eso se cae, no hay manera que el IMSS y el ISSSTE lo resuelvan. De acuerdo. Y véanlo, son las filas. También hay gente del IMSS que dice, pues si yo pago IMSS, pues porque no me dan una cama a tiempo. De acuerdo, y es a lo que iba. Ves las filas y ves los problemas que hay en el IMSS y en el ISSSTE antes de que juntaran a toda esa gente además. Entonces, sí, ya de por sí había problemas porque le bajaron el presupuesto, pues más cuando mandan a toda la gente al IMSS y al ISSSTE. Entonces se les está recargando cuando no era justo recargarlo. Ahora, las mujeres, unas cosas son acciones afirmativas, siempre he estado de acuerdo. La verdad, yo sé que hay muchas que no, pero es una manera de que las mujeres alcancen con mayor facilidad lugares de las tomas de decisiones. Y eso sí es importante porque tú humanizas la política también cuando hay mujeres y hombres y mujeres decidiendo. No solo hombres, no solo mujeres. De acuerdo. Pero claro que las acciones afirmativas fueron muy, muy importantes. Es decir, para quien dice que es eso, es decir, por ejemplo,
el 30% de tus candidatas tienen que ser mujeres. Ahora ya es paridad, el 50 mujeres y el 50 hombres. Y no crean, 2, 3 hombres han sido diputados o senadores por la paridad. Así es, sí. O sea, porque dijeron, no, pues ya no puede entrar otra mujer, entra un hombre, ¿no? Y la otra, me parece que hay menos políticas públicas. Por eso me gusta, la verdad, en el gobierno de Maru, que obviamente miró a las mujeres. Claro. Porque finalmente ella participó de algún modo en las leyes que tuvieron que ver con la expansión del Seguro Popular. O en las leyes que tuvieron que ver de desarrollo social o cosas así. Entonces, eso lo tenía ya muy claro, además de que es mujer, ¿no? Sí, pero además ustedes como mujeres en estas posiciones de liderazgo, al inicio te decía, eres una referente en la política mexicana porque además fuiste la primera candidata independiente. Ya sabíamos que ser candidato independiente era difícil, ya sabíamos que ser candidata mujer era difícil y tú lo hiciste combinado. Entonces, en esos avances y en ese impulso das el ejemplo, obviamente, para muchas mujeres que quieren participar, pero se siguen viviendo muchas cosas. ¿Te ha tocado? Cuéntanos alguna No, anécdota. bueno, la verdad es que para mí fue un problema, no voy a traer aquí también cargar todos mis obstáculos, pero la verdad es que en el PAN, pues se dedicaron a hacerme la vida imposible para ser yo candidata para el 18. Es bien fácil pasar sobre las mujeres. Entonces, te puedes no dejar y buscar otros caminos. ¿Por qué es fácil? Pero, pues como me decía un amigo, porque se dejan. Entonces, no hay que dejarse, pero también como que es muy fácil pasar sobre ellas. Y yo a veces como digo, pues déjennos competir. Cuando Maru tuvo un problema internamente, yo decía, déjenla ganar, déjenla competir. Y luego déjenla ganar, o sea, ¿cómo es posible que estés haciendo la vida imposible y ya has sido candidata? Y yo creo que es más fácil hacerle eso a una mujer que a un hombre, porque no se hubieran atrevido, ni los que me hicieron a mí, ni los que le hicieron a ella, si hubiéramos sido hombres. Es que todavía hay comentarios, hay acciones que pasan con las mujeres, pero no pasan con los hombres. No, muchísimo, las entrevistas, todo. No ha tenido este problema en esta entrevista. Pero, por ejemplo, yo, y lo cuento en alguna anécdota, me acuerdo uno diputado me decía, oye, ¿y tú qué haces con tus hijos? Porque están chiquitos. Y yo, pues ellos van a prekinder, tal, y luego llegan a la casa y los atiende una persona que me ayuda. ¿Y tú qué haces con tus hijos que también están chiquitos? Exacto. Bueno, es que mi esposa los... pues qué padre. Pues fíjate que el mío pues también tiene su chamba y pues no. Claro. Entonces, esa es una pregunta que siempre le hacen a las mujeres y no le hacen a los hombres. ¿Y qué hacen con sus hijos? Entonces, pero tampoco ellos se los preguntan. O sea, al momento de tomar una decisión de quiero ser presidente de la República o quiero ser diputado, ellos no se preguntan cómo lo voy a hacer con mis hijos, dónde los voy a dejar. Y nosotras sí nos seguimos preguntando. Ahora, cada vez más, ¿no? Las tareas empiezan a hacer, o cada vez las mujeres dicen, ¿qué vamos a hacer con los hijos? ¿No? Sí. Que eso pues también tiene que ver con pareja. Felipe es muy parejo. Pero sí, muchas cosas, cómo va vestida, eso me costaba mucho trabajo también. ¿El cómo va vestida? ¿Trae tacones? Sí. ¿Tienes que ir con tacones a un evento? No, yo usé tacones después de que Felipe fue presidente y me gustaron. La verdad me gustaron. No, yo siempre quería estar mucho más cómoda. Claro. Pero bueno, también poco a poco la gente se va acostumbrando y tú también es importante que lo hagas, que la gente cuando piense en ti, piense y ponga atención en lo que vas a decir. No en muchas otras cosas. No en todo lo demás que ven en las mujeres. Sí. ¿Y crees que haga falta hacer algo más desde los gobiernos de los estados, desde el gobierno federal, desde el Congreso de la Unión? Bueno, yo creo que hay una cosa que es bien importante, que no quitemos el dedo del renglón. Lo conseguido no lo eches para atrás, como creo que sucedió en estos años, y al contrario, para adelante. Entonces, por eso yo decía, no, si se les da dinero a las mujeres, o esta vez se les va a dar a las de mayores de 60, pues no lo eches para atrás. Claro. ¿No? Pero creo que necesitas trabajar mucho más en sentido comunitario y política pública. Entonces tú tienes que pensar que una mujer tiene hijos y que tienes que ayudar a ver dónde pone a sus hijos para que pueda salir a trabajar.
¿Qué es lo que logramos que las mujeres salgan a trabajar? Pues no solo que tengan sueldo, es que se realizan. Claro, y se empoderan. Nos realizamos, pues, al mismo tiempo aportamos mejor a la casa. Me parece que cuando hay condiciones es más fácil para una mujer formar y educar. Lo es para un hombre, también lo es para una mujer. Yo creo que hay que tener un poquito... Hay una cosa que me preocupa muchísimo. El acceso a la justicia. Hay una enorme debilidad en términos de redes de poder. Sí. Enorme debilidad. Y yo creo que tendríamos que trabajar mucho más el acceso a la justicia de las mujeres. No quiero decir que le den a alguien la razón por ser mujer, pero sí creo que las mujeres tenemos menos redes de poder en el acceso a la justicia. Y entonces, cuando hay magistradas, jueces, yo creo que eso ayuda en términos de número. También ayuda a que un hombre pues tenga perspectiva, ¿no? de las mujeres, de género, de eso. Pero me parece que también las mujeres tienen que ser mucho más ayudadas en términos de redes en el litigio. Y bueno, eso me lleva a un tema que íbamos a ver más adelante, pero tengo que preguntártelo ahorita. ¿Te preocupa ahora el tema de la justicia para las mujeres? ¿Pero qué va a pasar en unos meses con la justicia? No, a ver, es un desastre. No creo que estemos dimensionando el problema de haber anulado el Poder Judicial. Y voy a platicarles rápidamente la reforma judicial, y esa me tocó estar muy cerca, porque yo soy diputada reelecta, volví a ganar mi distrito gracias al talante democrático de los ciudadanos que fueron a votar. Y entonces entré a la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada legislatura, que fue en agosto. Ajá. Porque en septiembre entramos los nuevos. Y en agosto tuvieron la imprudencia de Estado de decidir ya dictamen y mandárselos así a un nuevo Congreso que no había estudiado el tema. Y a mí me decían, yo, la verdad, ya lo leí en 3 días y en 2 días. A ver, ¿usted cree que para reformar una constitución del Poder Judicial usted tiene que leer las 2 páginas? Ajá. No, señor. Claro. No, señora. No, senadora. No, diputada. No, diputado, no, senador. Usted tiene que profundizar, tiene que saber qué es el Poder Judicial, quiénes integran el Poder Judicial, no solo es leer las hojitas del dictamen, tiene que saber cuál es la diferencia entre un Poder Judicial, un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo, tiene que leer, en este caso, cómo funciona el Tribunal de Disciplina Judicial, porque en muy pocos países, o en países solo como Bolivia, que es populista, autoritario, se eligen vía votos, vía popular. Tú tienes que estudiarlo. Ajá. No es un asunto de si te dio tiempo de leer 2 hojas, o 3 o 4, que además creo que ni las leyeron, pero no es para eso, es que tú profundizas. Y fíjense, la reforma es elegir todos los jueces. Ajá. Y saber quién es el Poder Judicial, porque a mí me decía un diputado, es que sí, es que en mi caso, en mi familia, por ejemplo, nunca metieron a la cárcel al fulano que nos robó. Pues el problema fue el Ministerio Público, según lo que me está contando, y el Ministerio Público no es Poder Judicial. Exacto. Es que a mí me vieron la cara y el defensor de oficio. Nada de eso está en esta reforma. Así es que a lo mejor, que si nada más leyeron las hojitas, pues con razón votaron tan mal. Y luego, ¿quiénes eliges y cuál es la vocación de un juez? Que es distinta a la de un diputado, Por supuesto. Y que es distinta a la de un ejecutivo. Y luego, ¿qué es lo que te garantiza? O sea, el modo de elección de un juez tiene que garantizar algo muy importante, la independencia judicial, la libertad del juez. Por eso no hay grupos parlamentarios entre los juzgadores. Ajá. Lo hay en diputados y senadores. Y luego viene un tribunal de disciplina judicial que dice, de estos electos, además los voy a revisar el primer año, que eso es un tribunal de terror. Y luego, por si fuera poco, que ya no lo voy a explicar, pero es bien importante, le quitó los efectos generales al amparo, le quitó la eficacia al amparo.
una institución que todos estábamos muy orgullosos de que era mexicana, copiada por países escandinavos, por europeos, el amparo. Es más, en algunos lugares del mundo el amparo se llama amparo, en mexicano, es más. Entonces, después de eso han corrido a todos los jueces a fuerza. No solo a los federales, otra cosa que vinieron enterándose, sino pues ahí pues hay una senadora, un senador que dice, bueno, pues es contra los ministros que me caen muy mal. Pues no solo eso, señor, le está quitando el trabajo a los jueces locales, a todo el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, de Aguascalientes, de la Ciudad de México. Y eso se dieron cuenta después. Entonces, ¿qué va a pasar? Un domingo de junio, que yo creo que nos tenemos que plantear, participar o no participar. Y si decimos participar, que yo creo que hay que hacerlo, ¿cómo participamos? O sea que sí viene un problema serio, sí. Y bueno, como ciudadanos hemos visto en algunos estados que se organizan, que están presentando amparos, que están buscando la forma de hacer algo. ¿Hay forma de hacer algo todavía? Bueno, o sea, ¿vale la pena esta organización? Una parte, cuando eventualmente me escuchen, ya pasó. Ya pasó algunos temas, ya habrán tomado algunas decisiones. Entonces, el planteamiento es ¿se podía hacer algo? Sí, creo que la gente que hizo algo, como un amparo, hizo de algún modo una acción libre, valiente, voluntaria, que seguramente leyó más o entendió más que el senador, la senadora que aprobaron, o el diputado o diputada que aprobaron, e hizo un amparo. Conoció ya un juicio que es bien importante, y para que vean que es importante recuperarlo. Y luego, cuando se trata de violación a derechos humanos, cuando se trata de este tipo de cosas y serios, lo peor es no hacer nada. Creo que es importante la participación, bien importante, de cualquier ciudadano, pero también de un gobierno, también de un diputado. Y no puede llegar a provocar también de pronto esa desilusión cuando con mucho ánimo y con mucha intención los ciudadanos se juntan y buscan hacer algo, pero en una situación como la que estamos en el país actualmente, no pasa nada, finalmente no se logra mucho. ¿No genera eso una desilusión también? Sí, y te lo tienes que plantear. Incluso quienes lo hacen tienen que plantear para qué lo estoy haciendo, y entonces tiene que quedar cosas muy claras. El país necesita que trabajemos a largo aliento. Entonces, paciencia y acción. También necesitamos que sea realmente estratégico. Si a mí me dicen, el amparo no sirve porque lo van a desechar, no importa, el ejercicio de ponernos de acuerdo es fundamental para irnos organizando. Y para ir diciéndole al poderoso, a ver, así fácil no me dejo. Me estoy dando cuenta. Y si eso creen que no importa para alguien de poder, están muy equivocados. Y ahí sí, les digo, sí hay que hacerlo. Hasta el senador o gobernador o presidente más cínico, si voltea a ver, y lo digo de cualquier país, y hay alguien que está diciendo así no se hace, sí me voy a defender, no es cualquier cosa, o sea, lo tomaré en cuenta. Entonces sí hay que hacerlo. Creo que es importante que sepamos bien cuáles son los efectos. Exacto. Y Maquio Cloutier decía, me lo dijo una de sus hijas, ponle más de un sentido a lo que hagas, ponle más de un fin. Es decir, yo soy candidata, quiero ganar, uno. ¿Qué más quieres? ¿Para qué? Quiero también sembrar un sentido democrático. Ese es otro. Entonces, yo en la parte judicial apoyé los amparos porque decía, quiero que cambie la reforma. Bueno, ese va a ser uno, y en una de esas, la Corte responde bien. Pero también, ¿qué logro? Logro que la gente conozca el amparo. Logro que mire al Poder Judicial. Logro que vea que es importante. Le aviso al autoritario que no es tan sencillo. Le aviso que conmigo se va a enfrentar o que nos vamos a organizar. Y ese sentido comunitario es fundamental para hacer crecer a un país o para no caer en la desesperanza. Entonces,
también tenemos que aprender que hay cosas no inmediatas, pero que le dan sentido a la vida. Claro, y es bien interesante escucharte y bien importante escucharte porque tú de alguna forma moviste voluntades, juntaste mucha gente, generaste una estructura tan grande que estuvo a un pasito de ser un partido político. Ay, sí, ya ni me digas. ¿Cómo se vivió? Bueno, primero... ¿Cómo se vivió todo ese proceso? De lo más grande que he hecho. También porque vamos poniéndole varios sentidos, ¿no? Y luego porque además hubo un momento que ya dejó de ser tuyo, sino de todos los que entraban. Entonces yo creo que nunca te arrepientas, como me dijo una vez Carlos Castillo, nunca te arrepientas de ser líder, de aceptar un liderazgo. Ahora, tienes que tener cuidado, yo creo que teníamos las condiciones para hacerlo, era necesario, todavía no había visos tan antidemocráticos, pero claramente a mí me preparó cuando nos quitaron el registro. Ajá. Dije, y porque además hubo llamadas, porque hubo un presidente que hizo un video en contra, y luego los magistrados de tribunal, que son los que han hecho esta barbaridad de la sobrerepresentación, pusieron rostro y carácter esa vez. Y dije, no vamos a poder, estos no son demócratas, no son valientes. Y entonces yo veía... Es que era la voluntad de 300,000 personas. Sí, y entonces solo una persona. Entonces estos obedecen a presiones. Por eso me preocupé tanto la sobrerepresentación que podía darse. Y se dio. Con los mismos, ¿eh? Entonces a mí sí no me sorprende tanto. Porque los vi triturar el derecho, los vi ser injustos, los vi negar por favores o por tratar de compensar decisiones y bueno, lecciones para todos. Cuéntame ese día, ¿dónde estabas? ¿Dónde te diste cuenta? ¿Quién te dijo? ¿Viste en la tele? ¿Te hablaron? No. ¿Estabas nosotros en el INE? ¿Cómo fue el día nosotros que dijeron que no? Habíamos ganado por unanimidad en la comisión, que éramos el único partido que se aceptaba, porque lo teníamos perfecto, hasta porque sabíamos que éramos perseguidos, pues perfecto. Y de repente empezaron a inventar cosas, se empezaron a negar las llamadas. 2 consejeros que habían estado y que los cambiaron ya no les daban cita a los otros. Había unos muy nuevos que hoy se asustan y dices, híjole, mano, pues... Y bueno, lo vimos primero en el INE, nosotros pensábamos que si no nos iban a dar, había COVID, no era tan fácil reclamar, no podías hacer cosas comunitarias. Y entonces fue el INE, resolvió que no, Lorenzo Córdoba con un argumento... verdaderamente un argumento absurdo y que además le votaron en contra y que lo volvió a usar, y Ciro Murayama, que bueno, pues ya tengo ahí mis temas en el tema de la falta de democracia a partir de la falta de valentía, y los otros que obedecían más o menos a lo que pensé que iba a pasar, ¿no? Y luego entonces nos quitan el registro en ese momento y la verdad el recurso era fácil porque era una violación absoluta a todos los principios elementales. Y no solo eso, nos salieron con más sanciones y demás. Y un corruptazo que era magistrado, era el que tomó el proyecto, declaró, igual que en el INE, declararon un receso cuando iban a hablar de lo nuestro. Ajá. Y dije, no, pues ya. Entonces, pero mira, sí dije, cuando la injusticia es clara, también te ayuda a superarlo. Y eso fue claramente injusto. Porque esos mismos le dieron el registro a quienes habían violado normas y todos, pero todos eran alineados a Morena, ¿no? Ajá. Entonces fue claro que estábamos ya en un momento distinto del país, que no era demócrata. Ya no había condiciones democráticas. Entonces cuando el PAN me ofrece ser candidata, pues sí lo acepto. Creo que era el único que le hubiera aceptado la candidatura, porque es el que conocía y pues el que pues de algún modo tenía y quería gente y demás, ¿no? Y porque me había orillado a terminar ahí. Pero entonces sí acepté. También porque dije, justamente lo que quieren es dividirnos más. Entonces acepté y estuvo bien padre porque ganamos y luego volví a ganar. Y yo, lección, ¿no? Nunca creas que esto ya se acabó. Luego las mujeres tendemos de, ya me voy.
Sí, somos fatalistas y sí, ya no, está no aquí. te vayas. Fíjate, yo hice un libro que terminaba, estaba en el PAN. Ajá. Después fui candidata independiente, después hice una asociación, luego hice un partido político, luego fui diputada y luego volví a ser diputada. O sea, no, la vida sigue. Y puede ser que tú cambies de lugar. A lo mejor yo hubiera dicho, bueno, ya no soy en la política, me dedico a dar clases, pero entonces pongo una escuela de administración pública o pongo... o desarrollo mi vocación porque yo doy clases, o sea, soy maestra, es lo que más me gusta hacer, me encanta, y entonces, pues bueno, a lo mejor podía haber hecho otras cosas, pero escogí lo que de algún modo me permitía devolverle al país lo mucho que había recibido. Dices que en aquel entonces no había avisos todavía de una situación tan antidemocrática. Hasta ese momento. Hasta ese momento. ¿Ahorita? No, ahorita no estamos en condiciones democráticas. Creo que uno de los grandes errores que tuvimos como oposición es creer que había condiciones democráticas. No la había. Y ahora, no la hay. Y comentas también que viene este ofrecimiento del PAN para que seas candidata, lo vuelves a hacer. ¿Cómo ves al PAN ahorita? ¿Te duele el PAN, lo que está pasando en el PAN? Me preocupa en sí el país. Soy muy cuidadosa al hablar del PAN, pero creo que deben hacer una autocrítica fuerte, seria, escucharnos a los que podemos opinar y podemos decir lo que vemos. Me parece que hay un cascarón. Ahora tiene gente que aprecio y quiero mucho, varios en Chihuahua, por supuesto. Creo que tiene que volver a esa historia que le hizo... ¿Queda algo de ese PAN del que tú te enamoraste cuando... O sea, recupérenlo, ¿no? Recuperemos esa parte de historia. Y tiene que partir también de su propia identidad. Entonces, al PAN, lo digo con mucho cariño, le falta mucho más apertura, o sea, mucho más audacia, le falta estrategia profunda, le falta identidad histórica. O sea, si sigue reclamando sus gobiernos, pues entonces eso no le sirve al país, ¿no? Si sigue deslindándose de las cosas buenas, pues claro, eso no le sirve. Y cuando quiera hacerlo, pues ya tú mismo te encargaste de pegarle, ¿no? Y lo estoy diciendo, ya sé que es en redes, pero lo estoy diciendo porque todavía hay gobiernos panistas, unos en Chihuahua, en Aguascalientes, en Querétaro, en Guanajuato. Es importante que también haya en ese sentido unidad y también un esfuerzo del otro lado, ¿no? De abrirnos un poco y de recibir una autocrítica. Creo que está en un momento importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer todos? Y creo que es, pues, organizarnos más, porque la oposición tiene que organizarse frente a un régimen ya autoritario, tiene que estar más organizado, tiene que exigir más a los partidos, que tú le exijas a uno del PAN o a uno de otro partido. La verdad no es dividir, también hablémonos claros y también hablémonos con libertad para que podamos llegar a las conclusiones. Y creo que si estamos en la idea de una resistencia civil, que bueno, la aprendí en Chihuahua, y la resistencia, los dirá gente especializada en ello, entre ellos Pancho, la resistencia tiene que ver con una enorme tarea de conocimiento de qué es lo que queremos, a dónde queremos ir, cuál es el sentido de las cosas, cómo lo tenemos que hacer, y esa profundidad es lo que quizá falta. Y no puedes decidir a partir de la depresión. Y después de 6 años de una enorme polarización en el país, después de 6 años... No, pues ya nos va a echar como un poquito más, ¿no? ¿Ves todavía esas voluntades que lograste reunir antes? ¿Ves que ahorita haya ciudadanos dispuestos a dar esa batalla, que haya ciudadanos dispuestos a entregar? Yo creo que tenemos que revisar cuáles son las estrategias necesarias. Me parece que hay un esfuerzo que tienen que hacer los partidos. Creo que se equivocaron mucho en candidatos y candidatas. Van a decir, ay, sí, como tú. Bueno, por lo menos yo salí ganando. Pero creo que ahí hay un tema, que faltó estrategia. El otro día que oía entonces, o sea, bueno, uno del PAN en el Senado, y te puse a ti, digo, pues ese es el problema, claro, que esto no es un ajedrez, que además pues aquí en inteligencia tienen para el ajedrez, pero bueno, no es un ajedrez, no es una colocación de fichas, es que tienes que tratar de enfrentar algo
de manera más comunitaria porque va a requerir de mucha valentía. De ciudadanos, además. Bien valientes, ciudadanos valientes, ciudadanas valientes, porque no es cualquier cosa. Y también a largo aliento. ¿Por qué ganó Claudia, Margarita? Porque yo creo que hay una parte que sí tenemos que, es decir, no voy a quitar méritos, ¿no? Pero sí me parece que es muy difícil competir contra programas sociales, que significa dar dinero. Y eso, a lo mejor no hubo una estrategia para decirle claramente, ese dinero que usted tiene, nos faltó a lo mejor decirlo, o contrarrestarlo. Y si tú tienes 30 millones de personas a las que da dinero y dejan que además si no gana fulana no va a haber ese dinero, ahí hay que revisarlo. Hay que revisar qué hicimos frente a ello. Me parece que los partidos políticos de oposición, vaya, Morena tendrá sus propios retos y hay muchas cosas que criticar, pero son un cascarón si no logran conseguir voluntades. O si solo logran conseguir voluntades cuando hablan de poder. Y aquí se nos va a exigir mucha valentía, mucho esfuerzo, a sabiendas de que a lo mejor la retribución no va a ser inmediata, pero pues ese es el tema de democracia. Y también creo que entonces hubo una serie de errores, me parecía que había cosas poco estratégicas. Y cuando tú tienes esa desventaja en términos pues ya de algo más autoritario y una oposición, tus decisiones tienen que ser acertadas. Tiene que ser error cero, y hubo muchos errores. Y la otra, yo creo que ahí nos faltaron algunas cosas que debió haberse combinado, o se tomaron decisiones o a destiempos o muy apresuradas, o debieron ser tomadas mucho antes. Yo creo que hay cosas que se tienen que analizar, pero tienen que entrar de verdad una autocrítica, de verdad, de verdad. A profundidad y sincera. Sí. ¿Crees que los ciudadanos, o por qué crees que los ciudadanos podrían confiar ahorita en la oposición? Porque son ellos la oposición. Okay. Entonces, cuidado con aventar las tareas a otro, ¿no? Bien. Eso es importante. ¿Se dice presidenta y comandanta? Sí, yo sí digo presidenta. A mí comandante me gusta más decir comandante de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí comandante se oye militarmente poderoso. Entonces, una mujer comandante me gusta. Y yo prefiero decir presidenta, no tengo la menor duda. Y la verdad, sí existe la palabra presidenta. Ya dejémonos de pelear por esta cosa de semántica, que sí A, que sí E, que... Presidenta, gobernadora, claro, era gobernador, ella en eso no había discusión, pero presidenta, y está bien, y presidente, porque ya también hay que entender que hay determinados lenguajes o conceptos que van evolucionando. De acuerdo. Entonces, presidenta, por favor. Además, pues si nos cuesta trabajo, por lo menos pongámosle la A, ¿no? Sí, porque se batalla incluso decirlo así. No, y la verdad, la palabra presidenta como tal, porque obviamente yo lo revisé porque en el 2017 me lancé candidata y me decían, no, ponle presidente. No, pues soy presidenta. Y porque y tenía casi tatuado la parte del diccionario de la Real Academia Española que decía presidente. También. Y entonces, no, que si el acto de presidir, no discuta más. Ay, presidenta. Póngala presidente. Y eso es de 1918, ni siquiera cuando había todos estos temas. Entonces, ya no nos peleemos, presidenta. El comandante, pues como quieran, a mí me da igual, pero comandante se oye, si yo fuera la comandante, sí me gustaría que me dijeran comandante, pero presidente y presidenta. Y ahorita que dices, si yo fuera, bueno, hablábamos al principio cuando Felipe dijo que tú deberías de ser la candidata. Bueno, y luego después, tú como candidata independiente, y luego después México Libre. Si hubieras llegado a la presidencia de la República... Nos hubiera ido mucho mejor. ¿Qué habrías hecho distinto? Uy, muchas cosas. Para empezar, habría hecho algo. Habría construido bien común. Yo creo, y mira, yo y otros, ¿no? Y otras. Creo que se falló en todos los sentidos.
por supuesto que hubiera no solo hubiera seguido con el seguro popular, sino lo hubiera reforzado. Tengo toda la certeza de que era un gran sistema de salud que ahora han quitado. Le hubiera dado mucho más presupuesto. Habría que, y lo digo también ahorita, como no hicieron nada, pues hay que decirlo, pues habría que impulsar mucho más las universidades tecnológicas regionales, y incluso las biculturales en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas o en Puebla, o algunas que tienen allá en Chihuahua, como de educación superior, que tenemos que hacerlas muchísimo más fortalecidas. No solo por los estados, sino por la federación. Tiene que intervenir el estado, la federación. Y me parece que, por ejemplo, en materia de seguridad creo que fallaron muchas cosas. Desde la mayor ola de violencia se debe a la ausencia del Estado en estos últimos 6 años, en donde además mandaron a un ejército atado de manos, injustamente se le trasladó y se le sigue trasladando toda la responsabilidad, y creo que era importante fortalecer instituciones de seguridad, policías municipales, policías estatales y policía federal. Y al mismo tiempo, pues desde luego, el ejército de marina hasta donde lo podías ejercer, pero no cargarle todo y olvidarte de las policías. Okay. Y entonces creo que ahí la mayor ola de violencia se debe a eso, a la ausencia del Estado, a la ausencia de valentía para enfrentar al crimen organizado. Y creo que lo estamos sufriendo por lo que estamos viendo. Creo que siempre el Estado tiene la obligación de enfrentar al crimen. No es una ONG, no es una campaña electoral, es el Estado en función de Estado, en uno de los temas que más justifican la presencia del Estado y el monopolio de la fuerza pública. En la medida que tú se los dejas al crimen organizado, dejas tener el monopolio de la fuerza pública y luego hasta el monopolio hasta económico, como está sucediendo en muchas partes del país. Y yo creo que el tema de mujeres nos lleva a muchos temas alrededor de lo social y de las decisiones políticas. Entonces yo no lo hubiera soltado. Y hay un tema que me gusta mucho, que traje mucho, que es de niños y niñas, y que luego como diputada también está la Comisión de Niños y Niñas. Y creo que el interés superior de la niñez también te obliga a poner en el centro determinadas tareas o determinados retos que va más allá de partidos políticos, va más allá de ideologías, y es mirar, por ejemplo, la educación inicial a través de las estancias infantiles, que creo que es el giro que yo les hubiera dado. Ajá. Y lo puse como iniciativa también. O también me parece que las primarias tienen que ser mucho más reforzadas, y la calidad educativa, y eso pues las dejaron ahí abandonadas. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se debieron haber hecho y no se hicieron a cambio de pensar nada más en la próxima elección. Ajá. ¿Andrés Manuel hizo todo mal o ves algo que se pueda rescatar de ese sexenio? Bueno, yo creo que la intención califica la acción. Entonces, a mí algo que me parece muy bien, que es una renta universal, primero, si no la mediste en términos de presupuesto de qué es lo que ibas a quitar, pues habría que tener cuidado. Si la acompañaste de miles y miles y miles de personas que son el ejército operativo, que es el que te permite ganar elecciones, pues mal, porque tú debiste haber reforzado la ayuda ciudadana y no tu propia estructura. Ajá. Entonces, esos programas sociales, creo que, por ejemplo, el año pasado se fueron 18 mil millones de pesos en solo operativo. Ajá. Y eso es muchísimo y eso no se vale, porque son dinero que le quitaste a las estancias infantiles, al Fondo de Desastres Naturales, a muchísimos fideicomisos, al sistema de atención a niños y niñas y adolescentes, a todo lo que hoy nos cuesta mucho trabajo, pero que sabemos que están malas cosas, al tema de salud, a los propios jóvenes en sus universidades. Una cosa es que tengan dinero y otra cosa es una universidad de calidad, una educación superior de calidad y que te permita competir hacia el mundo y que te permita incluso viajar. Entonces, yo creo que por ahí debimos haber trabajado y creo que hay una serie de temas que dices, ese está bien, el de programa social, porque le dio un ingreso económico. Coincidió que además elevar el salario mínimo
permitió que se mantuvieran las cosas, pero esto es integral. Si tú abandonaste la seguridad, entonces dejaste el salario, subiste el salario mínimo, pues la canasta básica pues está 128% más. Claro. Entonces te canso menos. Ahora, ¿cuál es el panorama que ves con Claudia reconociendo como mujer que has hecho tanto y que has abierto brecha y has abierto camino para todas las generaciones que vienen atrás de ti? No podemos dejar de estar emocionadas que hay una primera mujer presidenta en México, pero ¿cómo es el panorama que tú ves en cuanto a su independencia? ¿Qué tan independiente está siendo Claudia ahorita? ¿Crees que pase mucho tiempo para que logre ser independiente? ¿Y crees que cambien las cosas desde la visión de una mujer? Bueno, vamos como por partes. No le demos, o sea, qué bueno que hay una presidenta, sí, ¿eh? Yo sí digo que bueno, digo que bueno. Qué bueno que hay una gobernadora, sí, digo que bueno, ¿no? La primera, qué bueno que hay. Sí, es una época de la primera vez que hay, ¿no? Ajá. Entonces, muy bien. Que tienen una visión distinta, bueno, pues sí. Sí, es como dicen, es distinto que sea mujer que hombre, bueno, pues sí, ¿no? Digamos, ajá, claro, es obvio que va a ser bueno, entonces el foco puede estar en otro lado y eso ayuda. Ajá. Pero también demos la dimensión. Eso que bueno es esto, pero en esta toma de decisiones, pues son decisiones de política pública que no dependen si eres mujer u hombre, sino que dependen de la fortaleza de quien decide, de la visión de quien decide, de dónde tiene sus fines, ahora sí que dónde tiene el corazón, donde tienes tu corazón, ahí pones ahí está tu tesoro, dónde tiene sus fines, y yo creo que eso ya cambia. Yo sí creo que la independencia de una autoridad es muy importante, de una gobernadora, de una presidenta de la República, y bueno, pues todavía estamos en momentos, ¿no? Que hay que revisarlo. Hay veces que digo, híjole, son más deseos que esperanza lo que tengo. Pero, pues ahí está, todavía estamos en momentos de que hay que... Pero los deseos pueden mover la esperanza de todo. Sí, yo creo que esa parte. Entonces, yo siempre creo que una persona tiene que pues, darse su propia dignidad, ¿no? Y creo en la dignidad humana y creo que la gente lo puede lograr. Pero también entendamos qué ideología se tiene, cómo han hecho las cosas, qué equipo, ¿no? Claro. Y entonces también no demos una dimensión que no tiene a algo de que si es mujer, ¿no? Y se equivocará igual que un hombre y será... La honestidad no depende de si eres mujer o hombre. Y ojalá la juzguen como se ha juzgado a todos los presidentes hombres y no le sumen todavía... No, que la juzguen menos que... No sé, a mí me ha tocado de cerca un juicio bastante injusto. Es muy Entonces soy bastante ingrato, pero bueno, esos son parte de los quehaceres de la política y creo que no es un asunto de hombre y mujer, pero sí es cierto que espero que no encuentre mucho machismo en Morena. Ajá. Porque eso creo que no le ayuda a nadie. ¿Y eso también es deseo o esperanza? Es deseo. Tengo pocas esperanzas, pero es deseo porque sí creo que son muy machos. 2 últimas preguntas. En este conocimiento que tienes de México, en este recorrido profundo de México, en este caminar que has hecho por México, ¿qué es lo que más te enorgullece de México y qué es lo que más te duele de México ahorita? No, bueno, me enorgullece México. O sea, México es un gran país, Tiene, en términos geográficos, tiene un gran lugar. Tiene unos paisajes fuera de serie, una cultura enorme. Me parece además que tiene una clase media que se ha perdido por las brechas, pero que hay que fortalecerla más. Pero que ahí hay una clase media que es motor de muchas cosas y las mujeres cada vez más, no solo las toma de decisiones, pero en la vida económica ha sido un motor muy importante para que todos vayamos más parejos. Además, el mexicano es alguien, las mexicanas somos hospitalarios, tiene ahí un tema
que hay que sacarlo más. Y lo que más me duele es la polarización. El que no se escucha al otro, el porque estás en el poder tienes derecho a polarizar, no se vale. Me parece que el sentido de venganza ha tomado unas dimensiones que no sabemos cuáles son las consecuencias. Desde el poder polarizar me ha parecido la gran irresponsabilidad. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer. Pero hay sí todos y todas, ¿eh? Es decir, cuando tú planteas diálogo, y yo a veces lo digo, o sea, lo digo a los diputados, yo platico con usted, debo suponer su buena fe. Pero el diálogo no son dos discursos, ni son dos posiciones distintas. El diálogo requiere de disposición, de escuchar, de ponernos de acuerdo, de ceder, y creo que eso no está pasando en México y tenemos que obligarlo. Y el insulto público es realmente la carroña, la cizaña que nos está haciendo mucho daño y que hace que un presidente injustamente diga quiénes son pueblo y quiénes no son pueblo. Así es. Y es el pueblo de México, somos todos y todas, los que pensamos igual, los que no pensamos igual, los que sufrimos, los que no sufrimos, y nos hemos perdido de algún modo algo que tenemos que recuperar, que es el sentido de comunidad. Y es por ahí, ¿eh? Así es. Bueno, ya para terminar, te voy a decir algunas palabras y frases y nombres cortos con respuestas cortas. Lo primero que se te ocurre. ¿Va? México. Ah, mi amor, mi pasión. Guerra contra el narco. Pues cómo no enfrentar al crimen organizado. Abrazos, no balazos. La tragedia en términos de seguridad de nuestro país. Y la mentira. Justicia. El ideal, la puerta por donde tenemos que entrar. Militarización. El riesgo y la irresponsabilidad. PAN. Pues un instrumento de la política. Morena. El partido oficial. El PRI. Con sus propios retos. ¿Y México Libre? Ah, bueno, lo mejor que me ha tocado hacer. ¿El Poder Judicial? Pues habrá, híjole, es difícil ahí. Ahorita diría un desastre. Lo lamento mucho lo sucedido, pero habrá que actuar. Ricardo Anaya. Pues ahí está. Marco Cortés. Uf. Alito. Pues bueno, ahí sí también que el PRI se encargue, ¿no? O sea, de resolver sus problemas. Jorge Romero. Ah, fue un gran coordinador. Adriana Dávila. Ella, de Tlaxcala, candidata en Tlaxcala, yo admiré mucho esa campaña. Maru Campos. Gobernadora y amiga. Lorenzo Córdoba. Ay, un irresponsable. Lo siento, aunque lo quieran mucho. Guadalupe Tadei. No, pues el instrumento del poder. Andrea Chávez. Ella es la que más me cuesta trabajo. Cruz Pérez Cuellar. Expanista. Luisa María Alcalde. Secretaria de Gobernación, es lo primero, ¿no? Secretaria de Gobernación. Tere Jiménez. Gobernadora de Aguascalientes. Es la hora de México. A un libro en el que imaginé México. Democracia. El ideal. Sierra Tarahumara. Mi corazón ahí puesto en la Sierra Tarahumara. Felipe Calderón. Pues mi cómplice y todo. En términos poéticos de Mario Benedetti. Margarita Zavala. Pues esa soy yo. Familia. No, el centro de tus decisiones, o sea, el centro que te impulsa a tomar decisiones es más de lo que uno se imagina. Futuro. El de México. Muchas gracias, Margarita. Gracias por esta plática y si quieres comentar algo más, adelante. Sí, que México es un gran país. Yo le pediría a los jóvenes que no se lo pierdan, que es su país. Ya a mí me tocó inspirarme en muchos hombres y muchas mujeres. Una de ellas, unos chihuahuenses, don Luis Álvarez, Blanca Magrassi, el propio Pancho,
que no me lleva tanto, pero que me inspiró, por supuesto. Es decir, tenemos una historia para inspirarnos y eso es para mirar al frente y marcar el futuro. Tengan cuidado a quien admiran, porque lo admiran, a quien aplauden y porque lo aplauden. Y recuperen siempre la dignidad para México. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme platicar contigo. Al contrario.